pide que se le dé el carácter de definitivo de la incapacidad laboral permanente. También porque hay divergencias, o sea, diferencias en las cuestiones de las prestaciones en especie. Es decir, porque el trabajador considere que no se le está dando la atención médica, farmacéutica, de rehabilitación que requiere. O también para homologar en el caso de que hubieran llegado a un acuerdo sobre la incapacidad laboral permanente parcial. En esos casos se concurre ante la comisión médica jurisdiccional, es decir, la que corresponde al domicilio del trabajador. Obviamente, ¿quién lo presenta esto? El trabajador, siniestrado o accidentado, o sus derechohabientes en caso de muerte de él. O también puede ir la RT, o en el caso de que sea un empleador autoasegurado, concurrirá el empleador autoasegurado. Y obviamente el empleador asegurado son los que intervienen. El plazo para presentar esto, el plazo después del cual no se podría reclamar ningún resarcimiento derivado de un accidente o enfermedad profesional, es de 2 años desde que debió darse la prestación. ¿Cómo se inicia esto? Con un formulario específico a donde acompaña su documento y todos los estudios, la historia clínica que acreditan qué tratamientos que recibió o que le fueron dados para iniciarlo. Y la comisión médica tiene que asignar ese expediente a algún médico para que analice los informes, los estudios médicos y así fijar en un plazo no mayor a 10 días una junta médica a la cual deberá concurrir el trabajador. Esta junta médica se fijan 2 fechas, una primera fecha a los 10 días y otra segunda a los 20 días, de manera que si el trabajador no puede concurrir a la primera, ya esté fijada otra fecha para agilizar el trámite. A la audiencia fijada por la comisión médica van a concurrir el médico de la RT y el damnificado. El damnificado puede concurrir con su médico. Claro que este va a tener que soportarlo el trabajador. Se va a agregar toda la documentación que presentan las partes. Cada una puede hacer un descargo de las pruebas que presentó la otra y se le va a realizar el examen clínico al damnificado. Si es necesario, se le van a ordenar nuevos estudios complementarios y se va a acordar respecto de en qué institución y en qué hora y día se van a realizar esos estudios complementarios. Y se entrega una orden de los estudios y se fija una nueva fecha de audiencia para ver los resultados de los mismos. También pueden pedirse informes técnicos laborales o informes técnicos de ingeniería para los casos de accidentes. Se completará un formulario de acta de audiencia y o examen médico para trámite de incapacidad. En estos casos, la comisión médica va a fijar una fecha donde va a dar el dictamen. El plazo va a ser de 20 días para los casos normales, pero cuando tenga que determinar si la incapacidad es definitiva, se va a tomar un plazo de 60 días. Este contenido de la comisión médica en su dictamen va a ser un resumen diagnóstico, cuáles van a ser las conclusiones, va a determinar el porcentaje o grado de incapacidad, cuál es el tratamiento en el caso que va a requerir el trabajador, si admite rehabilitación o si debe recalificarse el trabajador y en su caso la fecha de revisión. Todo ello con los fundamentos correspondientes. Se completa un formulario que justamente se denomina dictamen de comisión médica, el cual es notificado y debe denunciarse a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ese dictamen de incapacidad. ¿Qué ocurre si hubiera un acuerdo? Es decir, se le da el alta médica al trabajador y hubiera un acuerdo, este debe ser homologado en la Oficina de Homologados y Visados de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el cual hay un plazo de 15 días para presentar el acuerdo con la RT y la Superintendencia tendrá un plazo de 30 días para homologarlo y dentro de los 30 días siguientes la RT debe pagar. Del dictamen de comisión médica se notificará al trabajador y a la RT, los cuales tienen la posibilidad de plantear un recurso de apelación. Es decir, si no estuvieran de acuerdo con lo dictaminado por la comisión médica, se puede plantear una apelación. Esta apelación tiene que ser expresamente realizada, diciendo que es ante la comisión médica central, es decir, que si se planteó, por ejemplo, ante la comisión médica jurisdiccional número 7 de Rosario, se puede apelar ante la comisión médica central.
o bien optar por la otra vía que prevé el sistema, que es la del juzgado federal. Como esto ya ha sido declarado inconstitucional, hoy los trámites de apelación derivan en el tribunal provincial. Es decir, primero concurren al tribunal o al juzgado federal, el cual se declara incompetente, y pasan al juzgado provincial. Pero esta apelación, aun cuando sea realizada por la RT, es con efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir? Que aunque haya apelado la comisión, el dictamen de la comisión médica, la RT deberá pagar igual las prestaciones médicas o las prestaciones de especie que el dictamen indica. El trámite administrativo ante la Comisión Médica Central es un trámite burocrático en el cual se da noticia de la recepción del expediente, se le da un traslado al trabajador para expresar agravios, que ya a esta altura debe tener algún profesional letrado para que lo asesore y lo pueda hacer, y luego el traslado para contestar los agravios a quien lo apeló. Y entonces se abre un periodo de pruebas donde cada una de las partes deberá presentar los medios probatorios que acrediten, y después hay un plazo para apelar, para finalmente la Comisión Médica Central tiene un plazo de 30 días para dictaminar sobre lo mismo. Esto también tenía un trámite previsto ante los juzgados federales en las provincias o la Cámara de la Seguridad Social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual, como les decía, no se aplica en este momento y se derivan directamente a los juzgados provinciales. ¿Cuáles son las prestaciones que tiene prevista la ley? Prestaciones dinerarias, es decir, indemnizaciones, y prestaciones en especie, que significan que tienen que darle cobertura, tratamiento médico, tratamiento farmacéutico, ortopedia, prótesis, también la rehabilitación necesaria, la recalificación profesional y, en su caso, los servicios funerarios. Estas son las prestaciones que prevé la ley, que deben ser otorgadas por las ART o bien por el empleador autoasegurado. Esto, ¿frente a qué contingencias o frente a qué circunstancias? Existen distintas contingencias, dijimos, que eran el accidente o la enfermedad profesional, en los cuales, derivados de esto, puede quedar una secuela que puede ser temporaria o permanente. Esto es una incapacidad laboral temporaria. Al trabajador, por un tiempo, no le permite realizar sus tareas. Esto es temporario, que va a cesar con el alta médica o con la incapacidad que perdure más allá de un año, porque se transforma de incapacidad laboral temporaria en una incapacidad laboral permanente. La incapacidad laboral permanente tiene dos posibilidades, de acuerdo al porcentaje de incapacidad. Tengamos en cuenta de que dentro del cúmulo de normas de esta ley tenemos un baremo de fijación de incapacidades. Es decir, esto de que cuánto vale un dedo, si es de la mano derecha, cuánto vale la falange de un dedo o cuánto vale una pierna. Este porcentaje de incapacidad hace que se califique a la incapacidad como incapacidad laboral permanente, parcial o total. De acuerdo, así es un 66% o más o menos del 66% de incapacidad. El trabajador tiene una incapacidad laboral permanente, parcial, menor al 50%, o si tiene una incapacidad laboral permanente, parcial, de un 51% a un 66%. Tendrá diferentes formas de pago de las prestaciones. Es a ese solo fin que para el sistema interesa distinguir entre incapacidad laboral permanente, parcial, menor a un 50% o mayor a un 50%. Y, por supuesto, la incapacidad laboral permanente total, que es la que supera el 66%, tiene otras prestaciones. La incapacidad laboral temporaria, además el trabajador recibir las prestaciones en especie, tiene que recibir las prestaciones dinerarias. Desde el primer día de su incapacidad hasta el día 11 es soportado por el empleador el pago de la remuneración. Del día 11 en adelante hasta el día
365, es decir, hasta el año de la incapacidad, él debe ser soportado por la ART. Las prestaciones dinerarias deben ser otorgadas por la aseguradora de riesgo del trabajo. Cuando la incapacidad laboral temporaria puede tener un alta que finalmente lo dé sin incapacidad, es decir, que no tenga una incapacidad laboral permanente, con lo cual se terminaría todo el ciclo del sistema. Pero también puede ocurrir el fallecimiento del trabajador, con lo cual se prevé la indemnización que corresponde, la prestación en dinero que corresponde otorgar a sus herederos, con un complemento previsional y además una suma de un pago único de 50.000 pesos. Pero, ¿qué puede ocurrir también? Que la incapacidad laboral temporaria se transforme en una incapacidad laboral permanente. Si la incapacidad laboral permanente es parcial, pero es de menos del 50%, le corresponderá recibir al trabajador una prestación de pago único y en una sola vez que debe otorgar la ART. Mientras que si el trabajador tiene una incapacidad que va entre el 51% y el 65%, en ese caso la comisión médica puede determinar que la incapacidad laboral permanente sea provisoria, es decir, darle un carácter de provisoriedad que esté sujeta a revisión, porque puede transcurrir de que según el médico esa enfermedad o las secuelas de ese accidente puedan remitir, es decir, puedan mejorar o a su vez agravarse. Con lo cual la comisión médica puede tomarse entre 36 meses a 60 meses, es decir, entre 3 y 5 años para declarar como provisoria esa incapacidad laboral permanente entre el 51 y el 65%. Ahora, si el trabajador tiene una incapacidad laboral permanente total, es decir, más del 66%, también la comisión médica puede declarar la provisoriedad de la misma. Es decir, tomarse entre 3 y 5 años para revisar y ver si evolucionó o involucionó en cuanto a las consecuencias del accidente o de la enfermedad profesional. ¿Cuáles son los montos que se deben pagar? En el caso del accidente o la enfermedad profesional que origina una incapacidad temporaria, que del primer día al día 10 debe ser soportado por el empleador, debe pagarse el equivalente al ingreso base, al 100% del ingreso base. ¿Qué diríamos? ¿Es un salario? No, porque esto es un promedio